buenos días a todos. Hoy es sábado, día 29 de abril. Estamos en la semana tercera del tiempo de la Pascua. Seguimos celebrando, llenos de júbilo, la resurrección del Señor. Cristo vivo y resucitado está en medio de su iglesia. Como todos los sábados, están dedicados, y este también, especialmente a la Santísima Virgen. Siempre invito a tener hacia ella una devoción auténtica, una devoción afirmada en la Sagrada Escritura, donde María aparece con sencillez, con humildad, con total disponibilidad al plan de Dios, siendo eso, humilde, sencilla, precisamente una de las cosas o dos de las cosas destacadas precisamente en el Evangelio de hoy. Pero insisto en el amor a la Santísima Virgen, ella siempre nos conducirá al verdadero encuentro con Cristo. Así que queramos mucho a la Virgen para ser cada día mejores cristianos, mejores seguidores de Cristo. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena, una de las patronas de Europa. Así lo quiso el Papa Juan Pablo II, que junto a San Benito y otros santos, pues está Santa Catalina de Siena, ¿no? La liturgia propone celebrar la memoria de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, con el Evangelio que es Mateo 11, 25 al 30. Es un Evangelio especial para este día de fiesta, ¿no? Y que evoca la alegría de Jesús. En el fondo, y por paradójico que parezca, la verdadera sabiduría no se aloja en los razonamientos complicados que sólo algunos pocos y entendidos lograrían alcanzar. La gente sencilla es maestra de sabiduría porque sabe que no sabe y se abre con gozo a lo que el Hijo tiene para enseñar. También lo es porque sufre cansancio y agobio, ¿y quién no? Y necesita recibir el alivio de Jesús. Tal vez vayamos creciendo en sabiduría cuando comprendamos que el yugo y las cargas forman parte de la existencia, pero que pueden llevarse de otra manera, no como ataduras, sino como libertad. Y sobre todo, en la mejor compañía, la compañía del propio Jesús, ¿no? Jesús da gracias al Padre porque esconde estas cosas a los sabios y entendidos y se las revela a la gente sencilla. La verdadera sabiduría no está en los orgullosos, llenos de sí mismos, sino en los que con sencillez de corazón se abren a Dios, ¿no? Con una hermosa y evocadora invitación, Jesús convoca a cuantos están dispuestos a acoger la buena noticia. Venid a mí. Jesús, el Hijo, ofrece la oportunidad de conocer a Dios como Padre. Para ello, solo hay que acercarse a Jesús, entrar en una relación personal con Él, marcada por el seguimiento. Es una propuesta dirigida a los fatigados y agobiados, es decir, a quienes vivían oprimidos por numerosos preceptos que letrados, fariseos, consideraban necesarios para cumplir enteramente la ley de Moisés. Buscando una fidelidad absoluta a esta ley, se habían aferrado a la letra de los mandamientos, haciendo norma incluso de los preceptos más insignificantes y enseñando que debían cumplirse rigurosamente. Frente a los mandamientos convertidos en yugo esclavizante, Jesús promete el descanso y anima a cargar con su propio yugo. Aparentemente esta propuesta implicaría una contradicción, porque significa cambiar un yugo por otro, una situación de opresión por otra que también se convierte en fatiga inútil. Pero la realidad es diferente, porque Jesús no viene a abolir la ley, sino a liberar de toda obligación. Exige más que los letrados y fariseos, pero su yugo no es un símbolo de tiranía, ni de servidumbre, ni de quitarte, ¿no?, cosas
o limitarte libertad, sino de obediencia a la voluntad de Dios, una voluntad que se concreta en la búsqueda de la justicia y en la práctica del amor al estilo del amor al Padre. El yugo de Jesús es suave y ligero, porque libera de las cargas pesadas, que son los preceptos insignificantes, y reclama sólo lo verdaderamente importante. Además, su propuesta es llevadera, porque no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debe brotar libremente del corazón. A diferencia de los escribas y fariseos, Jesús es manso y humilde, dos adjetivos que en el Antiguo Testamento caracterizan a los pobres de Yahvé, a aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Jesús fue quien mejor se puso al servicio de la voluntad soberana del Padre, quien supo renunciar radicalmente al orgullo y a la violencia que impiden la entrada en el reino. Por eso, los sencillos escuchan su voz y se identifican con sus propuestas, mientras que los sabios y entendidos, encerrados en sus propias razones, se muestran incapaces de comprender y no aceptan su invitación. Jesús sigue invitando hoy a la gente a acercarse a Él para enseñarles a practicar una religiosidad que consiste en hacer la voluntad de Dios. Eso no significa romper con todas las normas y vivir en la anomía más absoluta. Es necesario aprender una manera totalmente nueva de enfocar la relación con Dios, con los demás y con todo lo creado. Una relación de libertad. Mi yugo es llevadero, mi carga ligera. Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, llamada en el siglo Catalina Benincasa, nació en Siena hacia el año 1347. Se habla de que tuvo una visión a los 7 años. Se hizo terciaria secular dominica entre las hermanas de la penitencia. A su alrededor se formó una pequeña familia espiritual de amigos. Pronto empezó Catalina a ejercer una actividad político-religiosa, cuyo objeto era la pacificación de Italia en vistas a una cruzada. Los éxitos fueron escasos, debido sobre todo a que la santa desconocía bastante la verdadera situación política de la sociedad en la que intervenía. La orden de predicadores se inquietó, además, ante las actuaciones de Catalina, y ésta tuvo que defenderse en el capítulo general celebrado en Florencia en mayo de 1374. Allí se le impuso como director espiritual a Fray Ramón de Capua, que había de ser su biógrafo. Ramón informa que la santa, antes de morir, recibió sobrenaturalmente los estigmas. Ella los ocultó siempre, y sólo se descubrieron en su cadáver. Catalina continuó trabajando por la cruzada, la paz en Italia, la presencia del Papa en Roma, la vuelta de Aviñón, la unidad de la Iglesia en Occidente, la reforma de la curia romana y el ejercicio de la caridad. Pese a que fue escuchada por Gregorio IX y Urbano VI, el dulce Cristo en la tierra, así llamaba ella a los papas, al Papa, sus esfuerzos obtuvieron un éxito muy reducido. Desanimada la santa, se encerró en el silencio y la oración. Murió en Roma el 29 de abril de 1380. Fue canonizada el mismo día del año 1461. Es autora de un diálogo sobre la divina providencia. Y eso que no sabía leer ni escribir, ¿no? De una numerosa correspondencia y de diversas oraciones. Evidentemente todo lo dictaba, ¿no? Y había pues siempre un amanuense que escribía. En el siglo pasado me refiero al XIX, fue declarada copatrona de Roma y en 1939 patrona principal de Italia junto con San Francisco de Asís. El actual calendario devuelve la conmemoración de Santa Catalina a su fecha primitiva. Desde 1628
se hacía un día más tarde. El 4 de octubre de 1970, el Papa San Pablo VI confirió a Santa Catalina el título de Doctora de la Iglesia. Era la segunda mujer, después de Santa Teresa de Jesús, nuestra Teresa de Ávila, y habría de seguir otra tercera, que es Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Las tres han recibido esta distinción, ¿no? Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Catalina de Siena. Muchas felicidades, sobre todo a los dominicos y dominicas que celebran en este día a esta mujer de una manera muy especial, ¿no? Y también pues a cuantas llevan su nombre, el nombre de Catalina, que algunos hay, ¿eh? Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua de Resurrección. Os quiero.